Bueno, bienvenidos sean todos a la continuación de nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. En el estudio pasado estuvimos analizando los versículos 1 y 2 y ahora le pido que me acompañe a los versículos 3 y 4 del capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la palabra: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estos dos versículos son sumamente importantes y es menester que todos nosotros podamos entender paso a paso a qué se refería el apóstol Pedro. En la primera parte del versículo número 3 vemos que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esa frase nosotros encontramos el símbolo de la alabanza, encontramos la esencia de la alabanza, y es por eso que hemos titulado este mensaje: la alabanza, producto del conocimiento de la herencia eterna. Y esta es una consecuencia, lo que vemos en este versículo es una consecuencia de lo que el apóstol Pedro, a través de la unción del Espíritu Santo, había sentido, de lo que el apóstol Pedro se había dado cuenta, de lo que el apóstol Pedro tenía certeza a través de su fe, y era de la grande misericordia de Dios y de otros detalles que vamos a hablar un poco más adelante. Jenofonte decía que la alabanza es el más dulce de los sonidos, y sobre todo cuando está orientado al único que merece alabanza, que es el Señor. Entonces, ¿cuál es la alabanza y hacia quién es la alabanza? ¿Cómo tenemos que canalizar nuestra adoración? No debemos confundir el hecho de que a veces estamos agradecidos con algunas personas, con algunos seres humanos, que han sido objeto de bendición para nosotros y que Dios ha utilizado como canales de bendición. Debemos ser agradecidos en esta tierra también para aquellas personas que hacen favores o que nos han apoyado en los momentos de dificultad o cualquier tipo de muestra de cariño. Pero cuando se habla de alabanza, cuando se habla de rendir un tributo de agradecimiento, el único merecedor de eso es Dios. No podemos nosotros brindar alabanza a nadie más. Podemos reconocer los atributos de las personas. Podemos reconocer los dones que Dios puso en las personas. En el caso de los músicos, en el caso de los artistas, ya sea artistas plásticos o artistas de la televisión, y vemos cuando se hace una buena canción, cuando se hace un buen cuadro, se pinta un buen cuadro, vamos y reconocemos la habilidad y el talento que tienen estas personas, pero eso debe estar muy lejos de rendirle alabanza a estas personas. Recordemos que la alabanza siempre debe estar orientada únicamente al Señor, al Creador de los cielos y de la tierra. Pero dice la palabra y dice estos versículos que ahora vamos a analizar, que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de los muertos. Antes de ser herederos de la esperanza viva y de la resurrección de los muertos, nosotros estábamos en otra condición. Cuando nosotros nacemos, es importante que todos sepamos que nacemos como criaturas de Dios con todas las oportunidades iguales de salvación, pero sin la salvación como tal. Tenemos todas las oportunidades a lo que la Biblia llama la predestinación para que nosotros tomemos la decisión. Dios le ha permitido a los seres humanos tomar decisiones para bien o para mal, y eso es lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios le permitió a Adán y a Eva tomar decisiones. Algunas han sido para bien, otras no han sido para bien. Entonces, cuando nosotros nos convertimos de criaturas a hijos de Dios, automáticamente, y es por eso que se llama hijos de Dios, calificamos para poder ser herederos. Pero hasta ese momento. Es por eso que día a día nosotros tenemos que evaluar si estamos dentro del testamento de Dios, y eso se logra a través de una sencilla
obra de fe. Y la obra de fe es confesar, entender, asimilar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz y su resurrección ha causado perdón de pecados para aquellos que los han confesado y han mostrado arrepentimiento y vida eterna. Eso es nuestra herencia. Pero antes de que nosotros hagamos un paso de fe, no podemos no podemos calificar para este tipo de herencia. Pero una vez nosotros entramos en esa dinámica, ocurre algo que se llama la regeneración. Y es por eso que en este versículo, el versículo 3 que estamos estudiando, dice: bendito a Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. A veces pasamos por encima de las palabras y suenan bonitas, pero no hacemos un análisis sobre eso. Pero la palabra renacer aquí nos hace ver que hay una regeneración, que volvemos a nacer prácticamente. Y es lo que a veces esto cuesta entender, o para algunas personas es difícil de comprender. ¿Cómo puede haber una regeneración? ¿Cómo puedo yo renacer a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo? Y esto es lo que vamos a tratar de explicar. Es por la gran misericordia de Dios. Eso es lo primero, no es por ningún mérito. Ustedes y yo no vamos a recibir esa regeneración por algún mérito que hayamos hecho, o porque somos muy disciplinados, o porque somos bien portados. Es la parte inicial, el recibimiento de la regeneración y del nuevo nacimiento es a través de la fe. Esa es la única acción que puede el ser humano tomar para recibir la herencia, la acción de la fe. Es gracias a la obra de Jesucristo en su cruz y en su resurrección que nosotros podemos acceder a esa fe, a esa herencia. En esa cruz Jesús pagó el precio por medio de su sangre para ustedes y para mí. Si Dios lo permite y me lo autoriza, el próximo domingo estaremos predicando acerca de la sangre de Cristo, de la importancia, de sus objetivos, de cuáles son los alcances en los seres humanos. Y por supuesto, cuál es la figura y por qué se usa la figura de la sangre para salvación del mundo. En la resurrección de Jesús, Él también ratificó que Él era Dios hombre y que había vencido a la muerte, que había sido glorificado. Por lo tanto, le dio validez a su contundente victoria en ese evento maravilloso de la cruz. Todo esto sucede para que ustedes y yo entendamos que es esa regeneración. Siendo el Señor Jesucristo el primogénito de los muertos, tuvo como resultado la plenitud de la salvación y disponible o hacerla disponible para todo heredero en la fe en Jesucristo. El primogénito de la muerte. Esta nueva historia bíblica, este nuevo protocolo, este nuevo procedimiento instaurado por Dios en lo que se llamaría después la dispensación de la gracia, nos hace ver que en la plenitud de Jesús está envuelta la salvación eterna. Estamos leyendo esta porción de la Escritura y hasta unos años antes el apóstol Pedro mismo estaba sujeto bajo la ley. Es por eso que aquí se marca un parteaguas, una división en la historia, y es que el apóstol Pedro tuvo la oportunidad de vivir bajo los dos regímenes, el régimen de la ley y el régimen de la gracia. Y él en esta porción y en esta epístola está predicando acerca de esta nueva regeneración. Esto diferente, ellos lo sentían mucho. Ustedes y yo hemos tenido la oportunidad ya de nacer bajo el esquema de la gracia, es decir, la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a este mundo, nuestra generación vino a este mundo, ya el cristianismo estaba muy avanzado, ya tenían 2000 y tantos años, o tal vez en algunos casos un poco menos, pero ya estaba yendo el protocolo de la gracia, y ustedes y yo nacemos bajo este principio. Por eso, como siempre, a veces nos cuesta un poco entenderlo porque ya estamos bajo este régimen. Hemos visto en algunos lugares alrededor del mundo personas que nacen bajo un sistema en algún país y que han crecido, y esos sistemas en algunos de esos países ya llevan muchos años, 30, 40, 50 años, y entonces las generaciones que nacieron bajo ese sistema ya están acostumbrados porque eso es lo que han vivido. Pues resulta que en la parte espiritual es similar. Hablaba hace poco con alguien y decía,
Para nosotros, algunos de ustedes y yo, que hemos llegado a los pies del Señor Jesucristo y hemos hecho este paso de fe ya grandes, después de haber visto, después de haber sufrido, después de haber ejecutado cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y tuvimos un proceso de regeneración a través de la fe en el Señor Jesucristo, llegamos como a apreciar cada fase de ese proceso. Pero hay otras personas, decía en esa conversación que tuve, que han nacido en el Evangelio, que para ellos Jesucristo ha sido una costumbre. Ir a la iglesia, siempre lo han hecho, y llegar y orar, pues es parte de una costumbre y a veces aburre. Estar en un colegio cristiano o hacer cualquier tipo de cosa, nos damos cuenta que eso produce un cansancio y que de repente eso puede minar la fe. Pero cuando nosotros hacemos una pausa y nos sentamos y analizamos la palabra de Dios y empezamos a ver las bondades que hay en ser herederos de la gracia de Dios y de la vida eterna, todo empieza a tener sentido. Empezamos a ver cómo nuestra vida tiene sentido, aunque hayamos crecido en el Evangelio o aunque hayamos venido un poco mayores a este. Entonces, ¿qué es la regeneración? ¿De qué se trata esto que empieza a suceder en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo? Es esa nueva naturaleza otorgada al creyente en el momento de su nuevo nacimiento. Renacer, en las palabras, en la etimología, renacer, enagenao se pronuncia la palabra en griego y significa hacer que nazca de nuevo o dar un nuevo nacimiento. Y esto era lo que Nicodemo no entendía. Cuando el Señor Jesucristo le dijo que era necesario nacer de nuevo, Nicodemo le dijo, ¿cómo voy a poder entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y el Señor Jesucristo le contestó con un poco de ironía y le dijo, pero si tú sos un principal de la ley, ¿cómo es posible que no entendas este principio? Y es que para alguna persona con poca experiencia en esto de las cuestiones espirituales, sí tiene algún desafío el poder entender el nuevo nacimiento. Por la fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz, por su resurrección y como resultado inmediato, va a ocurrir en la vida del creyente una resurrección, una regeneración en el espíritu y en el alma. Eso sucede de manera inmediata en el momento en el que nosotros confesamos al Señor como Salvador. No les puedo decir mecánicamente qué es lo que sucede dentro del espíritu y del alma, pero sí les puedo decir de manera espiritual que hay una regeneración interna que nos hace entender muchas cosas y nos hace retroceder de algunos malos caminos. Por supuesto, la vida cristiana no cambia en un chasquido de dedos o de un momento a otro. Es un proceso, pero hay circunstancias que suceden dentro de nosotros que sí son inmediatas y entre ellas el nuevo nacimiento. Cuando, por supuesto, hay algunos factores que ayudan al ser humano a hacerlo, y entre uno de esos factores está la fe, por supuesto, y el deseo de poder ser regenerado. La persona tendrá que ir madurando espiritualmente e irse santificando progresivamente, que esa es otra parte del proceso. Pero esto será posible a través de la nueva naturaleza que se alcanza en el nuevo nacimiento. La regeneración o nuevo nacimiento, y esto quisiera que quedara súper claro, que la regeneración o ese nuevo nacimiento que estamos teniendo no son sinónimos de reencarnación. Esa es otra cosa. La reencarnación es una filosofía oriental que dice que nosotros al morir podemos nacer en otras personas o en animales o en cosas. Eso no es cierto. Cuando nosotros morimos, el único que tuvo la oportunidad de resucitar, que es diferente el término, fue Jesucristo. Y nosotros, dice la palabra de Dios, cuando el Señor arrebate a su iglesia, resucitaremos juntamente con Él en las nubes. Aquellos que hayan muerto y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Pero la palabra reencarnación significa que va a volver a nacer en un cuerpo distinto o en un animal. La Biblia no apoya en ningún momento esa doctrina de la reencarnación. Eso no es lo mismo y no lo apoya. De hecho, quiero leerles un versículo en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice lo siguiente:
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está claro entonces que la Biblia no apoya ninguna de estas doctrinas orientales acerca de la reencarnación. La regeneración, por otro lado, ocurre dentro del ser humano vivo mientras esté en esta tierra. Todo es por la fe en la obra de Jesús y en su cruz, en la resurrección. Es posible gracias a que Jesucristo murió que nosotros podemos obtener esa regeneración. Vivir para la esperanza viva, de acuerdo a lo que hemos leído en estos versículos que estamos estudiando, esa frase, vivir para la esperanza viva, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vivir para Cristo, nuestra esperanza en la gloria de Dios. Y eso es lo que dice nuestro texto base. Sin embargo, en Colosenses capítulo 1, versículo 27, podemos aclarar un poquito más este punto y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estos misterios, y cuando la palabra de Dios menciona palabra misterio, significa que hay cosas que tienen poca explicación humana, pero tienen toda la explicación divina. Cosas sobrenaturales que para ustedes y para mí no dan 2 más 2 es 4. Las matemáticas de Dios, la filosofía de Dios, los conceptos de Dios siempre van a ser superiores a los nuestros y por eso a veces nos costará entender algunas de las cosas que leemos en la Biblia. Pero repito Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso se revela a todos aquellos que han dado ese paso de fe. Los fariseos abrigaban la esperanza de la resurrección, pero la resurrección de Jesús le dio prueba y permanencia a esa esperanza. Ellos sí entendían ese concepto, pero no, o más bien sí abrazaban el concepto, pero no lo entendían plenamente hasta que Jesucristo resucitó de los muertos. Y este avivamiento fue obrando por esa resurrección de Jesucristo. Ellos empezaron a creer, muchos de ellos empezaron a creer, entre ellos Nicodemo. Nicodemo siempre fue atraído por el ministerio de Jesucristo y esas cosas sobrenaturales que sucedían. ¿Cree usted que la Iglesia de Cristo valora como se debe, con el valor que tiene la regeneración de Jesús y la manera en la que compró con su sangre a cada uno de nosotros para Él? ¿Cree que lo estamos valorando? ¿Cree usted que el mundo lo está valorando? ¿Cree que estos conceptos que son muy de fe, muy teológicos, muy de la Biblia, son conocidos por la gente? ¿Cuáles son algunas de las señales evidentes de un creyente que valora esta regeneración que el Señor le ha regalado en su grande misericordia? ¿Cuáles serán algunas de las señales evidentes? Bueno, la regeneración es un proceso de hacer algo que estaba descompuesto, hacerlo nuevo, de algo que ya había estado corrupto, hacerlo nuevo. Por lo tanto, van a haber características en las personas, en nosotros, que nos hacen ver de que ha habido un proceso de regeneración. Si nosotros no damos fruto, y esto ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, cuando estuvimos estudiando la epístola a los Gálatas, hablamos acerca de las virtudes del fruto del Espíritu, hablamos acerca de la evidencia que hay de esta regeneración de la cual estamos hablando hoy. El fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículo 22, es producto de la regeneración que se da en el momento en el cual nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesús. Pero ¿cuál es esta alabanza y a quién debemos hacerla? La alabanza de la que estamos hablando en este estudio. Y es que la herencia viene por la regeneración. Ahora vamos a hablar un poco de la herencia. Por supuesto, la respuesta es: la alabanza debe ser siempre a Dios. El heredero, o más bien la persona que está heredando, y nosotros somos los herederos, y esa herencia va a venir a consecuencia de la regeneración que ya estamos hablando. Leo de nuevo los 2 versículos que estamos estudiando. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está alabanza. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está la acción que hizo el Señor. Que según
su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, nos dio la regeneración. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ese es el vehículo a través del cual llega la regeneración. ¿Cuál fue? La resurrección. El evento de la resurrección de Jesucristo es el vehículo para que todos nosotros creamos y obtengamos esa regeneración que hay en la esperanza viva de Jesús. Versículo 4. Para una herencia, dice, y esa herencia de la que vamos a hablar tiene tres componentes, al menos de lo que se menciona en este versículo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, estas características que podemos ver en esta herencia que ustedes y yo estamos recibiendo son estas tres. La incorruptible viene de un vocablo griego, aftartos, que significa imperecedero, que permanece para siempre, que no es corruptible o que no se pudre. Por eso hay muchos seres humanos que son corruptibles. Bueno, todos los seres humanos somos corruptibles, quiero decirles eso, desde el punto de vista físico. Nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se desgasta, si no le damos mantenimiento, nuestro cuerpo se enferma, y si lo dejamos tirado en el sol o lo dejamos tirado en la intemperie, pues se deteriora mucho. Nuestro cuerpo es corruptible en cuanto a la carne, y nuestra alma es corruptible en cuanto a nuestros deseos. Si nosotros somos sujetos de corrupción y nos ofrecen plata y nos ofrecen esto y nos ofrecen lo otro y nosotros caemos en esa tentación, es que nuestra alma también es corrupta. Y todo esto, dice la palabra de Dios, es lo que no tiene la herencia que vamos a recibir del Señor. La herencia de Dios entonces no se pudre, la herencia de Dios no se descuida, la herencia no se vence, no tiene caducidad. La otra palabra que dice es incontaminada, amiantón, es el vocablo griego que encontramos en la Biblia y es un adjetivo verbal sin defecto, sin tacha o sin mancha en el título, y eso es lo que quiere decir la traducción. La herencia de Dios no está contaminada, la herencia de Dios no está corrupta, la herencia de Dios no viene con nada oculto. Si usted en su vida hace un movimiento que no es correcto, escribe una carta con mentiras, da una recomendación que no es correcta o se involucra en algún tipo de movimiento, ese proceso, ese negocio, esa negociación se contamina y los resultados van a ser contaminados también. No podemos los cristianos entrar en un tipo de negociación que vaya contaminada con un soborno o con una mentira o con un manejo innecesario de alguna información o con chambres o con cualquier otra cosa que lo pueda contaminar. La herencia de Dios para nosotros es incorruptible y es incontaminada. Y tiene una tercera característica que es inmarcesible. Algunos de ustedes probablemente es primera vez que oyen esta palabra. Y eso quiere decir que no se marchita, no se seca. La herencia de Dios, por eso decía hace un rato, no tiene caducidad. Una cosa es que se pudra, y es por eso que se usa la palabra incorruptible. Una cosa es que se pudra, se descompone y tiene un mal olor. Y la otra es que se marchite, quiere decir que se seca, pasa su tiempo. Se cae como una hoja, pero generalmente no es podredumbre, sino que sencillamente se resecó por no utilizarlo. Estoy seguro que algunos de ustedes de repente han entrado a su bodega en casa y encontraron un bote de pintura de hace 10 años que estaba por ahí guardado y lo abrieron y lo único que encontraron fue una piedra de pintura reseca. Y a eso es lo que se refiere. La palabra de Dios, por más que esté reservada, o la herencia de Dios, perdón, por más que esté reservada, nunca se va a secar. Nunca va a llegar a perder sus características, sus propiedades, como lo hace la pintura, por ejemplo. Y entonces nos damos cuenta que estas tres características son importantísimas y las describe el apóstol Pedro en esta porción que estamos leyendo.
la herencia que Dios ha preparado para todos nosotros, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible y está reservada en los cielos para vosotros. Qué bonito, qué lindo es esto. Saber que esta herencia está metida en una bolsa, sellada y lista para ser reclamada por cada uno de nosotros. Hay una bolsita de una herencia con estas características para cada ser humano. Lo que tenemos que hacer es ir y reclamarla. Y la reclamamos a través de la fe. Esa herencia debe estar guardada, y lo vemos así como en una caja fuerte, reservada en los cielos. La ubicación de esta herencia es la presencia de Dios. Esto le habla al creyente de que hay seguridad, de que hay calidad, de que hay garantía y que hay durabilidad. Todas estas características tiene la herencia de Dios. Una vez recibida la herencia, ¿qué es lo que dijimos que empieza? Empieza a haber una regeneración interna en cada uno de nosotros. Debe haber una regeneración interna. Si no, es que no ha pasado nada. Si no, tenemos que revisar una vez más el momento en el cual nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Es necesario que hayan algunas evidencias de la gracia de Dios sobre nuestra vida para poder verdaderamente decir que hemos nacido de nuevo, como lo hemos estado estudiando, que hay una regeneración en nuestra vida y que esa herencia ha llegado finalmente a su destino, que somos todos nosotros. La alabanza entonces a Dios por el regalo de esta herencia eterna es necesario a diario. Cuando nosotros realizamos este acto de honor y de amor que le tenemos que dar al Señor, estamos también reconociendo que hemos recibido de Él esa herencia y que la regeneración ha tomado parte en nuestro interior. Todo lo que viene más adelante, por supuesto, también es parte de este proceso. La santificación progresiva, la justificación y todo lo que en algún momento también hemos platicado. Pero esta herencia es suya. Esta herencia es suya. Hay una bolsita en esa caja fuerte en los cielos que lleva su nombre. Nadie puede subir a esa caja fuerte y sacar esa bolsa de esa herencia. Es suya, pero usted probablemente no la ha reclamado todavía. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar ahí? Es cierto que es incorruptible, es inmarcesible, no se descompone, no pierde caducidad. Pero ¿por qué demorar más el hecho de ir a sacar esa bendición para su vida? ¿Por qué demorar más el hecho de poder ser regenerado interiormente y empezar a partir de ahí un proceso de una santificación? ¿Por qué esperar más tiempo? Necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Ya no hay mucho tiempo en esta tierra. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ir sumando. Dejemos por un momento la realidad de que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento por nosotros. Dejemos esa realidad maravillosa de que en este segundo puede venir el Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos demorando y demorando el reclamar mi herencia? Significa que vamos a tener menos solidez para poder rechazar las cuestiones que están sucediendo en el mundo, las cuales nos alejan de Dios. Si nosotros no aplicamos esta herencia y no hay una verdadera regeneración, estamos susceptibles, estamos débiles. Y de esa forma, cualquier corriente de pensamiento, cualquier costumbre de la sociedad, cualquier moda que esté pasando, podrá llegar rápidamente a ser parte de mi estilo de vida. Mis pensamientos, mis convicciones, lo que me enseña la palabra de Dios está en juego también, y voy a empezar cada vez a alejarme más de Dios. Cuando yo quiera venir a reclamar mi bolsa de herencia que está en la caja fuerte del cielo, me costará más tiempo llegar hasta el lugar en donde yo puedo reclamar eso, porque voy a estar lleno de pensamientos contrarios a la palabra de Dios, de conceptos humanos que me han alejado de Dios, y todo lo que me aleje voy a tener que caminarlo de regreso. Por eso el acto de honor diario, de la alabanza a Dios, es porque yo reconozco que soy inmerecedor de esa regeneración.
porque reconozco que soy inmerecedor de la herencia que el Señor me quiere dar. Y reconozco que es un acto de la gran misericordia de Dios para mi vida. Por eso es que entro en adoración y alabanza todos los días. Y por eso el apóstol Pedro inicia esta porción de la Escritura con la alabanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es también darle al Señor lo que solo a Él le pertenece. En el original griego, la palabra bendito, eulogetos, significa alabado, bendito y digno de alabanza. Y la alabanza siempre ha sido y es solo para Dios. Y será únicamente para aquel quien es bendito por los siglos. Amén, como dice la Biblia. Entonces, hay alabanza en nuestra alma hacia el Señor por la regeneración que ha hecho en nuestras vidas y por habernos hecho heredero de tan grande salvación, sí o no. Si honestamente no hubiese no hubiese nada de alabanza y no hay una vida de alabanza al Señor por este enorme regalo y milagro, ¿cómo cree usted que podemos mejorar eso en nuestra vida? Ahora ya lo hemos estudiado, lo hemos realizado y hemos entendido el propósito de la alabanza. Es momento entonces para reorganizar nuestras prioridades y empezar a alabar a Dios todos los días. Debo explicar y debo tomar estos próximos segundos para explicar que la alabanza está relacionada siempre ligada a la música, pero no necesariamente es así. Nosotros podemos alabar al Señor poniéndolo en el lugar que le corresponde. Esa es la mejor alabanza. Por ejemplo, cuando uno empieza su oración, empieza diciéndole, como dijo el apóstol Pedro aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O como lo dice esta oración muy conocida por todos nosotros, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué hace primero esto? Es exaltar el nombre de Dios, es ponerlo en su lugar y alabarlo. Esa es la alabanza. No necesariamente hay música ahí. También puedo alabar a Dios con mis actitudes. También puedo alabar a Dios teniendo la oportunidad de mostrar la regeneración que hay en mi vida, sí, a través de mi testimonio. De esa manera puedo alabar a Dios. Un ejemplo que se me ocurre en este momento, si alguien era mal hablado, decía muchas malas palabras y de repente dejó de decir malas palabras porque sabía que eso podía ofender a Dios y que dijo, bueno, parte de mi regeneración es haber dejado a un lado las palabras soeces y la gente lo va a notar. Y en el momento que digan, qué raro que él ya no dice malas palabras, en ese momento usted está dándole gloria a Dios, está alabando al Señor a través de una transformación en su vida. Y así muchas otras cosas. Entonces surge otra interrogante. ¿Quiere pedirle al Señor que le ayude a tener un diario vivir lleno de alabanza hacia Él, a su grande salvación y a su herencia eterna? Pues hay que hacerlo iniciando con la adoración. Por eso le invito a que cada día de su vida sea un día de alabanza. No necesariamente tiene que cantar. Si usted puede cantar, si puede tocar algún instrumento de música, hágalo, por supuesto. O si entra en su tiempo de adoración y allá al fondo de su tiempo de oración pone usted una alabanza y eso le ayuda a conducir su momento de adoración, bienvenido sea. Pero no es necesario. La alabanza a Dios puede ser verbal, poniendo a Dios en el pedestal que a Él le corresponde. Por lo tanto, para ustedes y para mí, nos queda la tarea de valorar nuestra salvación, esa nueva naturaleza que el Señor nos ha regalado en nosotros con una gran misericordia, con mucha misericordia. Hay que alabarle y hay que alabarle una y otra vez. Hay que vivir para Él y eso es lo mejor que ustedes y yo podemos hacer. Cierro leyendo nuestro texto base. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto
es para usted. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador, si quiere dar este paso de fe, de lo que hemos estado hablando, y que este proceso inicie en su corazón, le invito a que lo haga con una sencilla oración a la cual me gustaría acompañarle. Cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta herencia. Te doy gracias por la misericordia, te doy gracias por la regeneración que ahora empieza en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.